que en Santa Elena o que en Pastaza, por ejemplo. Entonces, la aterrizamos en el territorio porque lo que más cambia, lo que más te genera ese cambio de cultura, de mentalidad, hacia entender la desnutrición crónica infantil, era trabajar en educomunicación o comunicación para el cambio de comportamiento. Pero eran 9 temáticas, Roberto. Era imposible dar las 9 temáticas a nivel nacional cuando todavía yo voy a conversatorios y la gente no sabe lo que es la desnutrición crónica infantil. Entonces, es bajar a territorio, lactancia, agua segura, controles prenatales, controles del niño sano. Entonces, se vio la priorización, qué es lo que estaba pasando en cada territorio y se está trabajando en justamente esa temática priorizada. Y por eso logramos en solo 10 meses esa cifra tan importante, logramos subir las atenciones de salud, tanto prenatales como en controles de niño sano. Hemos incorporado en distintos sitios conjunto con el MIES diferentes entre centros de desarrollo infantil y educadoras del MIES, porque tampoco es lo mismo, no te piden lo mismo en territorio. Hay territorios que quieren dejarles a los hijos en los centros de desarrollo, pero hay otros territorios que te piden que haya una educadora que vaya a la casa. Entonces, son todas estas acciones que solo las logramos, Roberto, no desde un escritorio en Quito, no desde un Excel, no desde un informe de algún sistema. Las logramos visitando el territorio, hablando con la gente, sabiendo qué es lo que necesitan. Pero imagínate, no estaba considerado el Ministerio de Educación, estaba considerado dentro de la temática, pero no estaba considerado como priorización de que las niñas vuelvan a entrar al sistema educativo cuando el embarazo adolescente y la desnutrición crónica infantil son correlacionados. Entonces, son esas cosas en las que yo me comprometo en seguir hablando con la gente y seguir resolviendo desde el territorio, no desde un maravilloso escritorio en Quito, porque no se logra mucho, sobre todo en el sector social. Tenemos que hablar con la gente, estar ahí, sobre todo entender la dinámica, qué pasa, quiénes son los líderes, con quién podemos hablar, quiénes son los que deben pasar el mensaje. Y la verdad es que, ¿qué es lo que más me gusta de la temática de desnutrición crónica infantil? Es que es una estrategia. ¿Qué quiere decir como estrategia? Es una estrategia, es un trabajo en que tienen que trabajar muchos ministerios en conjunto hacia un mismo número, hacia una misma cosa. Entonces, y esa es la función principal de la Secretaría, ¿no? Exacto, la función principal es articular, y la verdad es que esa articulación dio resultados maravillosos, porque es entre el Ministerio de Agricultura, el MIES, el Ministerio de Salud Pública, está Derechos Humanos, está Educación. Entonces, son muchas entidades que tenemos que trabajar en conjunto hacia reducir la cifra. Si no se trabaja en conjunto, va a pasar como hace algunos años que la cifra empezó a subir, porque no se dieron cuenta que la articulación era lo más potente e importante. Y así tenemos que trabajar las diferentes temáticas como embarazo adolescente, como agua segura y como salud mental. Ahora, María José, hablando sobre este tema, es importante que también saquemos a la luz algo. Esto hace relación de una preocupación por un sector bastante vulnerable, olvidado por muchos años, desatendido, o más bien dicho, atendido en cierta manera, porque en definitiva esta es una gestión, este es un trabajo que literal no da votos porque no se refleja físicamente. No, sí, muchos políticos viejos me decían, María José, ¿pero qué estás haciendo? Y la verdad es que ese es mi compromiso, es trabajar en cosas que no se han venido trabajando porque los políticos, no son visibles. El trabajo de hoy va a ser visible en 15, 20 años. Pero como ecuatorianos responsables, como mamá, como empresaria, como esposa, mi compromiso es con el país y es con el desarrollo a futuro. Pero no podemos María pretender... José, ahí un poco discrepo, porque si bien es cierto, mientras María José estuvo al frente de todo este proceso, sí se dejó cifras.
se deja cifras, Roberto, pero son cifras que no necesariamente son visibles. Pero en cambio, porque el niño, el desarrollo está ahí. Sabemos que no tiene desnutrición crónica infantil, pero el verdadero desarrollo del país y de la sociedad se va a ver después. Se va a ver cuando estos niños entren a la universidad. Se va a ver cuando estos niños sean maravillosos emprendedores. Estamos perdiendo a 1 de cada 5 niños, Roberto. La verdad es triste. Ay, se me hace hasta. No es para menos. Me duele hasta el estómago. Y la otra temática, Roberto, que a nadie le gusta hablar. Yo de verdad entiendo que a nadie le gusta hablar, pero es el embarazo adolescente. Tenemos cifras muy similares a las de Haití. Y la desnutrición crónica infantil y el embarazo adolescente están correlacionados. Y además, esas niñas están destinadas a no seguir en el colegio, a no estudiar, a tener trabajos que no necesariamente hubieran querido, a que no sean formales. Entonces, estamos parando el desarrollo integral de las familias, de las mujeres y finalmente del país. Tenemos que trabajar en estas cosas que van a sacar al Ecuador de donde estamos, que tenemos que trabajar en conjunto entre todos. Entre el gobierno, entre las empresas, las fundaciones, los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil, todos hacia ese mismo enfoque de reducir las cifras de estas 4 temáticas que te digo, fundamentales para lograr el desarrollo de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Es que se resuelve el problema y no lo de base. Agua, salud mental, desnutrición crónica infantil y embarazo adolescente son condiciones de base que hay que cambiarlas, que hay que sacar, que las comunidades indígenas de la sierra tienen que tener agua segura. No puede ser que en estos años sigan teniendo, muchas ni siquiera tienen agua entubada, Roberto. Tenemos que trabajar como ecuatorianos en conjunto para sacar a todos los ecuatorianos de la pobreza. Trabajar en la parte más vulnerable, porque así vamos a estar todos mejor. Y justamente ayer el primer mandatario estuvo acá en Chimborazo hablando del tema hídrico y sus ventajas, pero o sea, esa es una parte como se señala por parte de nuestra invitada. Sin embargo, reconozco la modestia, María José, porque hay cifras que tengo entendido que sí se bajaron de alguna manera. Si la memoria no me traiciona, son un número relacionado al corto tiempo del gobierno. Sí ha habido esto, y no es echar flores, pero es reconocer de que cuando se quiere se puede lograr tener metas hacia las que uno se propone cumplirlas, porque hay metas que uno provoca, las da a conocer y nunca se las cumple. Sí, así es, son 5,000 niños que hemos salvado. Yo tenía la cifra de 6,000, por eso no la di. Son 6,000 niñas, más de 6,000 niñas reincorporadas al sistema educativo. Es un aumento de más de 50 millones a la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Entonces son muchas cosas en las que seguimos trabajando y en las que seguiremos trabajando, porque como te digo, es mi compromiso, es fundamental, como mamá, como esposa, pero sobre todo como amante de este país. Tenemos que trabajar juntos en estas temáticas para sacar adelante a la gente. Y en Chimborazo las cifras son duras, Roberto. Es el 40% de la población que tiene desnutrición crónica infantil. Y eso que en su momento se dijo que había 0 desnutrición, hace muchos años atrás, que se había logrado el éxito, decían, por poco y se canonizaban solos. No, y tenemos que trabajar muy de cerca con los líderes de pueblos y nacionalidades, con los líderes de las comunidades, porque solo así, sin imponer, trabajando en conjunto, vamos a poder lograr mejorar esas cifras. Porque antes, Roberto, había mucha imposición. Es yo que soy el gurú en este tema y que yo soy lo que necesitas, te impongo. Y a las comunidades indígenas les impusieron un montón de cosas que no han funcionado, que vemos que no están ahí y no funcionan.
Por eso siempre repito, es trabajar en conjunto hacia ese Ecuador con más justicia e igualdad. Ahora, María José, aquí vamos a un tema algo personal, inmiscuido al tema político. Me voy a salir un poco de todo esto, pero que sí tiene relación, porque aquí se marca, tal vez muchas personas en el Ecuador no sepan que la candidata a la vicepresidencia por ADN tiene un recorrido bastante sustancioso e importante en el tema administrativo, por ejemplo, y que eso iría a la par con lo que se acaba de mencionar: trabajo objetivo, con visión, con metas que se pueden cumplir, optimizando muchas veces recursos, tomando en cuenta la necesidad económica que tenemos y que recursos tampoco es que los hay. Así es. Así es, Roberto. Mi trabajo, lo que aprendí dentro del sector privado fue justamente la eficiencia. La eficiencia, hacer con lo que tenemos más. Y por eso logramos las cifras, y por eso logramos estas cifras más rápido, porque primero hay que seguir trabajando más rápido en día a día. Luego la otra, que lo que veo es, todos tenemos una meta a la que queremos llegar, sí, pero tenemos que dar esos primeros pasos. Y a muchos políticos y gente que siempre ha trabajado en el sector público le da miedo dar un pasito a la vez. Quieres llegar solo a la meta, y el Ecuador necesita empezar a dar los pasos en muchas temáticas. Y así fue lo que hicimos con la estrategia. Ya tenemos, además, la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil se acababa este año. Trabajamos en la nueva estrategia y incorporando, por ejemplo, que sea con políticas basadas en género. Eso quiere decir que estaban enfocadas, la política estrategia sin desnutrición infantil, si bien trabajaba con un montón de mujeres embarazadas, no estaba basada en género. Entonces, ¿por qué? Luego no había una incorporación real de pueblos y nacionalidades. En Sierra Centro, en Imbabura, tenemos cifras altas de desnutrición crónica infantil, pero no estaba contemplado el trabajo directo con las comunidades indígenas. Entonces, son esas cosas las que hay que cambiar, y son porque tenemos que volver a confiar los unos en los otros. Tenemos que confiar en el trabajo que pueden hacer los líderes de las comunidades, en el trabajo que pueden realizar las fundaciones o la empresa privada. La empresa privada aporta muchísimo a la desnutrición crónica infantil, trabaja muy de cerca con las comunidades. Entonces, no menospreciar el trabajo, primero, y segundo, Roberto, había si no me equivoco, el número eran 187 acciones para disminuir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. De esas 187 acciones, nosotros como Secretaría solo teníamos mapeadas a 21. Entonces, quizás estábamos duplicando esfuerzos, duplicando presupuesto, en vez de unirnos todos y trabajar hacia el mismo objetivo, que es muy simple, de disminuir la desnutrición crónica infantil. Entonces, ha sido importante, y este último tiempo que me he reunido con muchísimas comunidades indígenas, todos están dispuestos a trabajar, todos están dispuestos a poner ese grano de arena, todos están dispuestos a aprender, a ser estos líderes de desnutrición crónica infantil en sus comunidades. Entonces, hay cómo hacerlo, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar en conjunto. Y la otra es, y es una de las cosas que me enseñó el fútbol y la aplico en la vida, es los defensas festejamos el gol igual que el que mete. Y eso tenemos que aprender, a festejar los goles desde donde estemos, porque finalmente es por el país, es por los ecuatorianos, es por los niños, es por las mujeres. Entonces, como ecuatorianos, festejemos lo que tú dices, esos grandes o pequeños logros que tengamos para sacar a este país adelante. Hay algo que me parece acertadísimo, que es el hecho de que sí podemos, que sí se puede hacer cambios. Es decir, de que no todo está agotado, como muchas veces las esperanzas se han ido perdiendo, o como nos aparentan o nos quieren hacer parecer. Sí se puede, o sea, si tenemos la predisposición, la mentalidad, el criterio y la preocupación, sí podríamos cambiar al país.
Así es simplemente trabajar desde donde estemos. Muchas veces un ama de casa me abrazó el otro día y me decía, pero yo soy una simple ama de casa, ¿qué puedo hacer? Le digo, no, hay como trabajar desde donde sea, desde donde estemos, con la vecina, con nuestros hijos, o siendo la presidenta del curso en el colegio. Hay muchísimas cosas que hay como hacer desde el Ecuador, desde donde estemos. Seas emprendedor, seas ama de casa, seas empresario, trabajes en lo que fuera, siempre podemos hacer un cambio. Es simplemente unirnos como ecuatorianos y volver a confiar los unos en los otros. Y ese es mi compromiso, Roberto. Ese es mi compromiso con los niños, con las mujeres, pero sobre todo con el país. Ese compromiso que también es necesario tener esa contraparte, María José, al momento de que vaya un ecuatoriano a las urnas consciente de que el futuro, ni siquiera únicamente pensando en nosotros, sino en lo que tú has mencionado en largo tiempo de este espacio, aquellos niños, aquellos de los que siempre hablamos de futuro, pero que nunca tienen la oportunidad de verse fortalecidos. Es decir, en nosotros está la responsabilidad de un mejor Ecuador. Así es. Sí, es, y el trabajo, y lo que te digo es, este trabajo es por mis hijos, pero por los de todos los ecuatorianos. Porque todo el mundo habla de que son el futuro. No, no son el futuro, Roberto, son el presente, están aquí. Y el trabajo es ahora si queremos cambiar ese futuro que ellos quieren tener o necesitan tener. Entonces, seguiré trabajando por los niños, por las mujeres, en estas temáticas que lamentablemente no se han trabajado con fuerza antes, porque son problemas de los que no queremos hablar. Es difícil hablar de estos problemas, es difícil hablar de que estamos perdiendo a los niños por un trabajo que no estamos haciendo, pero es real. Y esas realidades son las que tenemos que cambiar. No podemos tapar el sol con un dedo. Por esa es la razón que mi compromiso está aquí, para trabajar de verdad como lo hemos venido trabajando, con las cifras que hemos venido moviendo por los niños y las mujeres de este país. Casi siempre nombrados, pero que lastimosamente son los primeros olvidados. Así es. Son los sectores más vulnerables. Generalmente lo que se trata es de mejorar las cosas hoy para que en el futuro funcionen, mejorar las cosas de este año pero el trabajo tiene que ser un trabajo de la mano. Sí, tenemos que mejorar las cosas en el 2025, mejorar el tema de empleabilidad, seguridad, pero si no trabajamos en lo otro, si no trabajamos en reconstruir el tejido social, si no trabajamos en reducir desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, si no trabajamos en la salud mental de nuestros jóvenes, no hay forma. No hay forma, porque vamos a volver a caer, no vamos a poder avanzar. No puede ser que estemos perdiendo a niñas y niños. No, es inconcebible, sobre todo en el año en el que estamos. Entonces, trabajemos en conjunto, trabajemos hacia allá. No voy a parar de decir, es mi compromiso por mis hijos y por los del resto del país. Porque yo quiero ese país con más justicia e igualdad. Yo quiero ese país con más empleo. Quiero ese país con menos inseguridad. Entonces, trabajemos hacia allá tiene que ser el trabajo. Pero esto no lo puedo hacer sola. Yo me pongo al frente. Pero esto tiene que ser en conjunto, entre todos. Esa confianza y esa verdad que tenemos que nos han quitado. Nos han quitado la confianza que tenemos los unos en los otros y tenemos que reconstruirla. Así es. Estoy de acuerdo en aquello. Siempre esa unidad y el fortalecimiento será importante para lograr esos objetivos. María José, se nos ha ido el tiempo, pero quisiera aprovechar para que se deje un mensaje, más allá del que ya hemos tratado, de qué le decimos al ecuatoriano cuando estamos en la psiquis, cuando la percepción nos ha trasladado desde ciertos puntos de un país de que no tiene un mayor cambio. Volvamos a confiar, Roberto, volvamos a confiar los ecuatorianos los unos con los otros. Dejemos de pelearnos, dejemos de competir entre la costa y la sierra, entre los indígenas y los mestizos, entre el sector público y el sector privado.
esa competencia no nos lleva a ningún lado. Y yo me comprometo en unir, en generar esta unidad, como lo hice en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil y lo seguiré haciendo, porque eso es lo que este país necesita. Pero no lo puedo hacer sola, necesito de todos ustedes para que me acompañen en este nuevo proyecto, para construir ese Ecuador con más esperanza, con más igualdad, con más justicia, con más empleo y con menos inseguridad, y sobre todo con más niños sanos. Perfecto. María José Pinto, candidata a la vicepresidencia del Ecuador, con nosotros en Noticiero Solar. Gracias por el tiempo destinado. Ya, Roberto, muchas gracias y un abrazo a todos. Siempre un gusto. 8:34, corte comercial, volvemos.